con un servidor y con... ¿quién? Con ella, con Paloma García, que se ha ido a empaparse de cultura esta tarde. Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alfredo. Pues sí, he venido a que todos aprendamos un poquito de arte, ¿vale? Sí, Me he y venido al te has Museo ido de al Arte sitio Doña oportuno. Paquita y, claro, me he venido al sitio oportuno, ¿cómo no? Y bueno, todo esto, todas las exposiciones que tenemos nos las va a explicar el director, José Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí la primera que vamos a ver es una que se ha inaugurado hace muy poco, ¿no? El jueves pasado nos inaugurábamos la tarde con el comisario de la exposición y conmigo, la de Ginés Parra, 1896-1960, que para que nadie se lleve a engaño, 1896-1960 es el año de nacimiento y de fallecimiento de Ginés Parra, no de las obras que vamos a ver una vez que entremos a la exposición. Vamos a venirnos por aquí para que mientras hablemos podamos ver todas las obras posibles. Y en primer lugar, cuéntame quién fue Ginés Parra. Pues Ginés Parra es un artista que nace en Zurgena en 1896, que desde muy joven va a empezar a emigrar, va a ir dando vueltas en el sentido figurado por un montón de países, incluso continentes, hasta que en 1920 se va a llegar a París y se va a afincar definitivamente en París. Y se va a convertir a partir de ese momento en uno de los referentes del arte español hecho en París. En España no nos va a llegar su eco prácticamente nada hasta 1970, pero sin embargo en París desde el año 36, 37 ya se convierte en uno de los grandes referentes del arte que se está haciendo, de esa vanguardia española que está trabajando en París. Y bueno, un artista con una forma de hacer muy particular, muy peculiar, muy en línea con todo lo que tiene que ver con las vanguardias que se están desarrollando en ese momento en París y que bueno, que sobre todo para los almerienses nos tiene que llenar de orgullo que un almeriense fuese uno de esos referentes tan importantes, hasta el punto de que era amigo de Picasso, y Picasso incluso admiraba muchísimo la obra de Ginés Parra. Y aquí tenemos obras de diferentes fases de su vida, ¿no? Sí, hemos querido traer una selección de obras donde estuviese representado especialmente la obra en la etapa en la que ya Ginés Parra empieza a ser un pintor de madurez y además empieza a vivir de la pintura. Siempre se ha dicho en numerosas ocasiones que Ginés Parra tiene una vida un poco difícil económicamente hablando, pero sin embargo el otro día, hablando con Pedro Segura, con el comisario de la exposición y propietario de algunas de las obras, o de muchas de las obras que se exponen aquí en este caso, pues nos decía que eso es un poco un mito sobre el artista, pero porque a partir del año 30 Ginés Parra ya empieza a vivir de su pintura. Y precisamente hemos querido representar pues esa etapa de madurez del artista en base a 28 obras, una selección pequeñita, pero muy curiosa porque hay obras que no se habían expuesto nunca antes con anterioridad, hechas todas ellas entre 1940 y 1960 aproximadamente, o sea, desde su época de madurez hasta el año en el que fallece. Y además representar lo que fueron los tres grandes temas de Parra: bodegón, el paisaje y la figura. En este caso le hemos dado muchísima importancia a la figura humana, ya que creíamos que siempre se relaciona a Parra mucho con el paisaje, ese paisaje tan propio de París, sobre todo porque va a representar muchísimo lo que son las riberas del Sena, y queríamos que se viese esa otra parte de Parra, donde la figura humana tiene un protagonismo absoluto. También hemos visto, que hay obras, la mayoría de ellas con colores más serios, pero alguna que resalta mucho. Sí, la verdad es que sí. Siempre se hablaba de Parra, especialmente en la crítica parisina del momento, se decía que Ginés Parra era un pintor parco en colores, con unos tonos siempre tirando hacia los tonos tierra. Sin embargo, en algunas ocasiones pues Ginés Parra decide incorporar un colorido muy atrevido. Eso sobre todo va a depender un poco de la etapa de su vida o de su biografía en la que nos encontremos. Sobre todo ya al final de su carrera empieza a utilizar unos colores mucho más llamativos, unos colores más vivos, que no dejan no por eso desaparecen los anteriores, sino que va alternando un poco esas dos facetas. Y sí, algunos de los paisajes o algunas de esas figuras tan representativas de Ginés Parra, donde se ven a mujeres con flores, pues sí, en ese aspecto sí tenemos alguna obra muy llamativa y muy colorista. Y para finalizar, hizo algo un poquito más religioso.
Bueno, sí, siempre se piensa que, por lo general, el público piensa que las vanguardias artísticas se alejaron totalmente de lo que fue la pintura religiosa, algo que había sido común a todo el arte en general desde el siglo, desde siglos atrás, pero sin embargo no fue eso así. Hubo muchos artistas en el París de los años 20, 30, 40, 50 que están haciendo arte religioso, y Parra no fue ajeno a ese tipo de obra. Y bueno, en un momento dado de su vida, especialmente ya al final de sus días casi, a partir de la década de 1950, decide retomar la pintura religiosa, y un poco en línea con otros grandes artistas parisinos a los que conoció y a los que tuvo la oportunidad de tratar, como Rouault, pues decide empezar a hacer algunas figuras religiosas, especialmente Cristo. Y bueno, hemos tenido la suerte de que en la colección de Pedro Segura Cano, pues es que él es un gran amante de la figura de Parra y de todo lo que tiene que ver con él. Pues bueno, había una pintura de ese tipo y hemos decidido incorporarla para que se pueda ver que la pintura de Parra es muy rica en temática, muy rica en carga pictórica y muy rica en todos los niveles plásticos. Y bueno, Alfredo, por aquí tenemos esta imagen del Cristo, esta obra, pero si nos venimos por aquí, hemos tenido un poquito de controversia con esta obra, también llamativa, también con colores llamativos, porque el título es Mujer con ramo de flores, pero a mí me parece más religioso. Bueno, la verdad es que es muy llamativo la cruz que tiene en el cuello la chica. Y bueno, podría caber la posibilidad de que Parra hubiese intentado esa religiosidad que nos transmite con un Cristo tradicional, pues trasladárnoslo también con una figura que podría pasar por una imagen bastante propia, sobre todo de la religiosidad andaluza. Y es que Parra, a pesar de que a partir de 1920 se afinca en París, va a tener algún periodo en el que vuelve a Zurgena y vive por ahí, y pasa unas temporadas allí. Él nunca olvida de dónde viene y cuáles son sus raíces. Y probablemente, bueno, pues su memoria le jugaría una pequeña mala pasada y hace que ahí podamos ver una pintura religiosa siempre desde nuestro punto de vista. Pues muchas gracias por enseñarnos esta exposición. ¿Hasta cuándo podemos verla? Pues si te digo la verdad no recuerdo la fecha exacta, pero hasta septiembre. Si no recuerdo mal es el 17 de septiembre, pero no, como nos bailan las fechas con tantas exposiciones y tantos museos, soy muy malo para ellas. Prefiero que, bueno, pues que los almerienses se acerquen hasta aquí, la disfruten, aprovechen el verano y hasta septiembre vamos a tener tiempo, pero que no se nos descuiden y que no se pierda la oportunidad de ver una colección de pintura de Ginés Parra, que probablemente una vez que termine aquí su periplo, pues pasará otra vez de nuevo a las casas particulares de donde han salido para venir hasta el museo. Pues muchas gracias, pero no nos vamos a mover de aquí, Alfredo, ninguno de los dos, porque ahora vamos a ver otra exposición también en este mismo museo. Pues, ¿qué te va a gustar? Hemos hablado de este tema más veces. Venga, perfecto. Pues hacemos una cosa, mientras tú te mueves por los pasillos, yo me quedo aquí con nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de flamenco, ¿vale? Venga, perfecto. Hasta ahora. Sí.